Regresamos con la parte y el todo. Estamos ahora con Espartaco Marín, diputado provincial, que conoció en su momento lo que el presidente acaba de definir como la cloaca de la política argentina, los espías y el espionaje. Buenas noches, Estaco. Buenas noches. ¿Qué se siente entrar en esos ambientes cloacales como los definió el presidente? No, bueno, ahora a la distancia, digamos, con ya un año de haber pasado esa situación, con la misma tranquilidad que aquel momento, pero bueno, ahora con la necesariedad, digamos, no solo personal, sino creo de toda la ciudadanía, de todo el país, de conocer con mayor profundidad las diferentes patas de este mecanismo, ¿no? La pata de inteligencia, la pata de la justicia y alguna pata comunicacional. Periodística, sí. Periodística, que es la pata que se necesita para hacer público una situación de esta naturaleza. Así que la verdad que me dejaron tranquilas las palabras del presidente, me dejaron tranquilos, me tranquilizó la palabra de la interventora de la AFI, diciendo no solo que va a esclarecer o va a denunciar todos aquellos actos que haya encontrado, irregulares por cierto, sino además de que no lo vamos a volver a reproducir, y eso es una tranquilidad para que nadie sufra lo mismo que me tocó sufrir a mí. Ahora bien, lo que se ha podido reconstruir es que, digamos, hay una buena parte de esta operación que te involucró a vos, que lo involucró al senador Marino, es más, que obligó al senador Marino a bajarse de su candidatura, por lo tanto, digamos, hay tal vez una mayor gravedad en el sentido de que se meten ya con la representación. O sea, el juego de espías lo que hace es moverse en el tablero político electoral. Pero, digamos, hay una pata pampeana, hay un espía que anduvo por aquí y que fue un punto fuerte en el Ministerio de Seguridad de Juan Carlos Tierno. ¿Hasta dónde has rastreado eso? ¿Cuál es la idea que vos te formás del papel de este personaje? ¿Había alguna conexión local? Todos nos preguntamos quién es la pata pampeana de este espionaje, ¿no? La información que yo tengo, que es la que consta en el expediente, es del delegado de inteligencia de la AFI, que según me informó la interventora, fue sumariado y expulsado y además tiene una causa penal, no solo por mi caso, sino por otros, con lo cual ese es quien me figura en el expediente. Luego, también en palabras de la interventora, uno comienza a entender, digamos, todo esto que se había armado acá en La Pampa, digamos, ¿no? Que habían abierto una delegación de la AFI con domicilio en La Pampa, que había ciertos famosos topos, para que la gente lo entienda bien, que eran agentes encubiertos haciendo inteligencia en La Pampa. Una falta de realidad absoluta. En La Pampa somos 4, nos conocemos todos, digamos, no hace falta una... Yo lo dije en la primera conferencia de prensa cuando salió mi causa, que acá no hace falta un exhaustivo seguimiento o espionaje para comprender. Somos una sociedad chica, digamos, estamos acostumbrados a verlo por la tele. Entonces, que la AFI haya utilizado fondos de todos nosotros, abierto delegaciones, contratado personal, y que además de todo eso resulte primero el sobreseimiento por la justicia y después la investigación de la propia AFI, dando a conocer, por ejemplo, que habían contratado a narcos para llevar adelante investigaciones. La verdad que, como dije en algunos posteos que he hecho, la realidad ha superado la ficción. Sí, lo que vos decís es cierto. En La Pampa somos pocos y nos conocemos mucho, pero evidentemente lo que buscan estas operaciones no es una simple información. O sea, lo que buscan es modificar el tablero político, porque, digamos, que yo sepa, no metieron preso a ningún narco y no hubo ninguna avioneta de esas que bajaban en las pistas, que el delirante ministro que tuvimos decía que había, no sé si 100 pistas de aterrizaje de narcotraficantes en La Pampa. No hemos olvidado de eso, pero sí se metieron con la política. O sea, se metieron con el presidente del bloque justicialista y se meten con un candidato radical a gobernador o precandidato que molestaba en ese tiempo al oficialismo nacional. Totalmente. A ver,
yo cuando hice la conferencia de prensa al día siguiente que salió en algún portal esta noticia, yo dije que me encantaría pensar que no era una operación ¿Te política. consultaron del portal antes de salir la información? No, por supuesto que no, digamos. Eso es lo extraño, ¿no? O sea, digamos, el periodismo local tiene una máxima. En general, el periodismo pampeano siempre tiene una máxima. Aquel político o aquella figura pública que responde el teléfono, cuando hay una información que la involucra, uno lo llama porque se supone que va a ser una información más completa. Sí, ¿sabes la lo que matriz es lo... por ahí un poco dudosa que tienen algunas informaciones es cuando lo que se busca es primero, digamos, plantear el tema y después... Sí, suscribo, pero además agrego, digamos, que no solamente es... tampoco fue consultado, a mi entender, o quizás sí lo fue, pero yo lo desconozco, la investigación judicial en cabeza de un fiscal sobre ese tema, digamos. Porque publicar una investigación judicial bajo secreto de sumario, lógicamente por el delito que se pretendía investigar, resulta un contrasentido hacerlo público. Entonces tampoco lo hicieron, no lo hicieron Claro. con los actores involucrados, ni siquiera con la... Se supone que está bajo secreto del sumario. Se y supone que una eso investigación de tiene esa una cuestión naturaleza, instrumental, ¿no? digamos, uno no envía un oficio con 20 nombres investigados por un delito tan importante. A una oficina de tercera línea municipal, claro. A una oficina municipal, digamos, eso fue todo tan sucio y tan berreta que al muy poquito tiempo ya los medios empezaron a recular. Los que habían avanzado con un tratamiento, digamos, de Suspicaz, sí. suspicaz, recularon. Los que lo tomaron con responsabilidad mantenieron la línea editorial, eso fue evidente. Y con respecto a la pregunta que me hiciste en relación a que esto es parte de una operación política, yo no tengo ninguna duda, primero porque se hizo público en medio de un proceso electoral, porque lamentablemente uno lo ve ahora con todas las causas que están saliendo a la luz, digamos que la mayoría eran dirigentes opositores, pero también había periodistas, pero también había dirigentes del propio oficialismo, coalición gobernante, y no es un antecedente que el gobierno, o que por lo menos Macri como expresidente no tenía, digamos, ¿no? Sí, sí. Ya con el Fino Palacio, cuando era jefe de gobierno, había investigado a su propio cuñado. Entonces digo, fue muy obvio y además resulta muy difícil no pensar en una operación política. Pero bueno, como decían en aquel momento algunos dirigentes oficialistas nacionales y opositores provinciales reclamando justicia y que se investigue a fondo, bueno, yo ahora quiero lo mismo. Yo también quiero que se investigue a fondo. Yo espero eso de esta justicia. ¿Qué papel cumplió la justicia local? Porque, digamos, fuiste sobreseído y a todos nos llamó la atención que un fiscal apela al sobreseimiento aunque no tiene pruebas. O sea, aunque, digamos, no es que quedaba algo para investigar, la acusación o la denuncia se hace sin pruebas, cuando te sobreseen, seguían no habiendo pruebas y sin embargo un fiscal apela. Sí, ¿Eso pudiste... Por Mirá, lo menos tener una charla con el fiscal para que te No, explique la por única qué? charla que tuve con el fiscal fue cuando me presenté en la justicia, como cualquier hijo de vecino, para ponerme a disposición. Y la segunda, cuando tuve acceso al expediente y me di cuenta que era todo trucho, era toda una basura, digamos, haciendo alusión a cuestiones que no eran verdad. Y me llamó poderosamente la atención la apelación del fiscal, por considerarla prematura cuando no había ningún elemento de prueba que la justificara. También me llamó poderosamente la atención, digamos, que quien dirige la investigación, que es un fiscal, hable públicamente de una causa que se supone que estaba bajo secreto de sumario, ¿no? Cuando esto sale a la luz hay declaraciones del fiscal, o por lo menos así algunos medios periodísticos lo dejaron entrever, que había declaraciones del fiscal sobre la causa, digamos, una causa que se te filtra en los medios o se filtra por acción o por omisión, y vos la comentás. Entonces ya era todo bastante turbio y bueno, más me tranquilizó que el fiscal de la Cámara, que es el fiscal que debe sostener o no el recurso, bueno, no lo sostuvo con los mismos argumentos que el juez federal sostiene el sobreseimiento. Entonces yo por eso voy al principio de tu pregunta. Me encantaría y voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para que se investigue la responsabilidad judicial, la responsabilidad de inteligencia y la responsabilidad de aquellos medios de comunicación que trataron el tema de manera muy irresponsable. ¿Te parece que la Cámara de Diputados tiene que intervenir, la Cámara de Diputados provincial, con una comisión investigadora en base a sus funciones?
¿O eso está lejos de Por lo que pronto, puede el bloque pasar? ha presentado un proyecto de resolución en rechazo a esta investigación publicada por la AFI de intervención que vamos a tratar en el recinto próximamente, donde vamos a poder discutir algunas cuestiones que me encantaría poder hacerlo y poder defenderlo al proyecto. Por lo otro, al ser una justicia federal, debería intervenir en este caso, a mi entender, mirándolo de afuera, digamos, quizás la Comisión de Seguimiento de Operaciones de Inteligencia, que por suerte hoy preside un legislador como Leopoldo Moró, que viene denunciando esto desde hace mucho tiempo, y que bueno, el vicepresidente es el senador Marino, que también fue, según Víctima, sí. lo que indican todos las denuncias que ha hecho la AFI y la propia causa que él ha dicho públicamente que había salido sobreseído. Entonces sería interesante como para que también se traten estos casos. Digamos, no ha habido solamente espionaje. O sea, que la Cámara de Diputados Nacional o la bicameral En esta comisión bicameral extienda una investigación hacia digamos, La Pampa. no ha habido espionaje solamente en la capital federal. Digamos, de hecho, la Argentina no es solo la capital federal, ni tampoco es solo... Sí, los pampeanos lo sabemos. Claro, pero bueno, a veces, viste, cuando se pregunta, viste, la expresidenta sí, pero además de la expresidenta, periodistas, políticos opositores y oficialistas. Bueno, también me parece que merece la AFI hacer una investigación profunda. La denuncia y la investigación profunda debe hacerla la justicia federal. Taco, mientras esto te distrae de tu ocupación principal, en realidad no debería haber ocurrido nunca algo así en una democracia. Últimamente has estado ocupado en dos temas que sensibilizan mucho, sobre todo a los asalariados. Uno es el tema de las financieras y el otro la situación de los planes de ahorro, que con la inflación y más ahora, digamos, agravada el tema de la inflación y del reajuste en dólares de los planes de ahorro, la situación económica que se vive con respecto a la cuarentena. ¿Qué novedades hay respecto a ambos temas? Sobre la financiera, yo entiendo la pregunta y es así. La verdad que estar inmerso en un cuestionamiento judicial muchas veces te desvía de tu foco. Por suerte, dentro del equipo nunca dejamos de hacer lo que corresponde hacer como legislador y el año pasado presentamos un amparo colectivo sobre planes de ahorro, logramos una resolución de la jueza número 5 de la provincia de La Pampa que logró retrotraer el valor de las cuotas para aquellos suscriptores de planes de ahorro a abril del año 2018. Fueron 200, primero en la presentación, luego se amplió a 600 y la novedad es que en el día de ayer presentamos una nueva ampliación del amparo con 180 suscriptores de planes de ahorro más, con lo cual estamos hablando de 1000 pampeanos que a nuestro entender tienen que ser beneficiados por esta resolución de la jueza que claramente hace justicia, digamos, ¿no? No es que ellos no pudieran pagar sus planes, sino que por el desbarajuste económico vivido en los últimos 2 años, desde la devaluación del 2018, los índices inflacionarios llevaron los planes a las nubes y el valor móvil utilizado por las concesionarias para fijar el valor de los autos llevó a la imposibilidad de pago y en algunos casos a que esa cuota te coma el 40 o el 50% del salario. Esto es lo que vio Algo similar a lo que ocurrió con los UBA, ¿no? UBA inmobiliarios o UBA automotor. Esto es lo que, sí, esto es lo que vio la jueza. Así que por un lado ampliando el amparo por este lado y por otro lado estamos recabando información para avanzar con un amparo colectivo a las financieras que trabajan como netas usureras. Han proliferado en la provincia, sobre todo en épocas de crisis como fueron los últimos 2 años, utilizando metodologías de cobro impropias, ilegales, con amenazas. O sea, cuando hablas de financieras no solamente hablas de las que están prestando plata, sino también de las que venden productos y... Hablo de las entidades financieras no reguladas por el Banco Central. Y hay, o sea, uno compra algo y hay negocios. Y en el plan de en el plan de pago hay una... Y hay negocios que usura. tienen financieras trabajando dentro, negocios y estudios. Estudios jurídicos, te lo dice un abogado. Entonces me parece Locales. que
Sí, sí, a ver, hay procesos de financiamiento a costos financieros total absolutamente elevados y que esto es una problemática de los empleados estatales. ¿Y los capitales o los dueños de esas financieras son pampeanos o son de otros En lugares? algunos casos hay pampeanos, la gran mayoría son sucursales que vienen de Buenos Aires, que han proliferado no solamente en Santa Rosa y Pico, en el interior hay. En épocas de crisis activan mucho más estos créditos al consumo, que se lo denomina fácilmente, que en el año pasado lo veíamos para pagar la luz, para pagar distintas tarifas, y que ahora también son créditos para sostener un comercio o para incluso hacer compras en el supermercado. Claro. Entonces, frente a eso estamos recabando pruebas para próximamente hacer una presentación judicial, porque entendemos en esta situación es absolutamente desigual. De un lado esta financiera sin regulación y del otro lado los consumidores de estos créditos del consumo que no tienen representación y que cuando quieren demandar tienen domicilio legal, estas en Buenos Aires, entonces no pueden accionar judicialmente. Bueno, creo que los legisladores, además de aprobar leyes, tenemos que avanzar en la protección de otros derechos, y esta es una manera. Muy bien. Espartaco Marín, te agradezco que hayas estado esta noche en la televisión cooperativa. A vos como siempre. Nosotros en unos minutos volvemos con la parte y el todo.